Saludos, otra vez estamos en este espacio que lo llamo Espacio del Corazón, porque siempre pedimos que cuenten las experiencias y también de la alegría, porque tratamos de trazar rutas hacia donde tenemos que caminar. Recuerden que el podcast sale todos los lunes a las 6 de la tarde en YouTube, Spotify y por supuesto por las redes, así es que les invitamos a que nos sigan. Ahora tengo el placer porque digo, siempre tengo el placer de invitar a gente extremadamente valiosa. Ella es Catalina Ávila, licenciada en pedagogía, pero también ingeniera comercial, y yo creo que esa es una fortaleza en el área de la discapacidad, en serio. Ella forma parte de la Red Ecuatoriana de Discapacidad y es presidenta de FEPADEM. También está en todos los movimientos que tienen que ver discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista. Le he invitado ahora aquí porque, por supuesto, desde que la conozco, es una activa, muy ejecutiva y muy real en la consecución y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Querida Katy, quiero que me comente cómo comenzó este camino, cómo, por qué. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Bueno, ¿cómo ingresé al mundo de la discapacidad? Y yo suelo decir que el que se permite ingresar en discapacidad, sea que la viva, sea que tenga un familiar, pues le cambia la vida. En mi caso personal, tengo un hijo con discapacidad intelectual y autismo. Él ya tiene 28 años, Mm. entonces de alguna manera estoy inmersa en el mundo de la discapacidad ya 28 años. Entonces yo digo, fue un aprendizaje. Fue mi primer hijo, ¿Cuántos hijos tiene usted? 4. Cuatro. Juan Andrés es el primero y tengo 3 niñas más, que yo diría a través de ellas Juan Andrés fue aprendiendo porque él por imitación ha ido superando muchas de sus barreras y los diagnósticos, sobre todo que al inicio en la parte médica son muy, muy duros a veces, ¿no? Pero bueno, entonces así ingresé en el mundo de la discapacidad, me fui formando, como usted lo mencionó, yo estudiante universitaria, pude terminar mi carrera de ingeniería comercial, más sin embargo, pues también me dediqué a estudiar pedagogía para justamente poder apoyarle a Juan Andrés en todas sus etapas e ingresar en el mundo de la educación especializada en aquel entonces. Inclusiva, no hace 28 años, pero sí especializada. Ujú. Y mucho más en el ámbito de autismo. Recuerdo yo que éramos 5 papás los que nos dieron ese diagnóstico de autismo. Éramos 4 niños en ese entonces y una mujercita. Éramos 5 papás que nos tocó como que organizarnos, reorganizarnos, fortalecernos con el apoyo de los profesionales en la unidad educativa donde estábamos, pero también nos decían en aquel entonces, no es que tengamos muchas herramientas de autismo y discapacidad intelectual asociada a autismo, pues no se veía tanto, y solo autismo menos todavía. Entonces, de alguna manera, digamos que Juan Andrés fue educado con todas las herramientas y características de una persona autista y que le ha ido muy bien, ¿no? Hasta la actualidad, porque es muy No. metódico en sus cosas. Bueno, eso Entonces es le ha ido muy parte bien. de las características, no van a cambiar. Sí, sí, Tenemos sí, que sí. aceptarles como son, ¿no? Sí, justamente. Entonces yo digo, con él ha sido un aprendizaje. ah, Será para nosotros, bueno, un reto en aquel entonces, ¿no es cierto? Y yo digo, sus hermanas contribuyeron para su crecimiento personal, porque él fue cumpliendo poco a poco las etapas que le iban faltando con sus hermanas, sin nosotros decirles, sin nosotros pedirles, pero sus hermanas muy solidarias que aprendieron a vivir la discapacidad desde pequeñitas. Para ellas, convivir con una persona con discapacidad es muy natural y son muy solidarias con todas las discapacidades. Y bueno, sí, usted ha formado parte de también de
de la lucha por la inclusión en las escuelas, por los nuevos espacios, también en la colonia vacacional que lo hacen con Qué Edith bien. Patiño y además que no es solamente un año, ya lo mantienen durante mucho tiempo y con bastante éxito. Yo había mencionado en un podcast anterior que Víctor Hugo se iba, Vitugo, ¿no? Y Virtud, yo no claro, quería mandarle porque me daba miedo que no claro, le cuiden como yo le cuido, que es un temor de mamás, las así mamás, es. pero siempre lo hicieron con mucho cariño y eso es valioso. Y ahora también le veo en las manifestaciones en el Día del Autismo, en el Día de la Discapacidad, cómo Katy no se cansa de estar activa. Ha formado parte de redes también y con cosas personales, porque usted estuvo parte de Ceredis, Siredis, de claro. Ciredis, Siredis, Siredis, claro. Ciredis, y entonces ahí, por ejemplo, vi mucho su habilidad como contadora, porque para ejecutar un programa y un proyecto se necesita no solo tener ideas, sino conocer de presupuestos y de conocer de esto. Entonces, yo creo que más bien es una fortaleza esa diversidad en los equipos. ¿Cómo? ¿Por qué es esto? Porque muchos padres no hacen lo que usted hace. ¿Qué es lo que le mantiene activa? ¿Cuál es ese espíritu? Si ya usted tiene un núcleo familiar que le soporta. O sea, ¿por qué abrir los ojos no frente a la realidad de su hijo, sino de los demás? Siempre le veo. Sí, bueno, yo digo que la vida me ha permitido encontrarme con personas muy valiosas como usted. Entonces, en el mundo de la discapacidad, yo creo que nos contagiamos de ese altruismo porque muchas de las cosas son voluntarias. No trabajo solo para conseguir el derecho de mi hijo, no he sido egoísta. Y más bien, él se ha beneficiado, entre comillas, de menos cosas que el resto de chicos a los que yo atiendo. Entonces, yo creo que si se hace la lucha por uno, se hace por todos. Como usted decía, nosotros como mamás, en el buen sentido de la palabra, seguiremos siendo protectoras, pero protectoras porque cada hijo nuestro tiene una particularidad, el cómo come, la forma en la que se le sirve la comida, cómo bebe su jugo, o sea, son muchas características que nosotros decimos, si le envío a la colonia, ¿no es cierto? Si no le dan la colada tibia o si le dan fría, no va a comer, o si no le dan el pan vacío y le dan con queso, se va a morir del hambre. Sí, Entonces, para nosotros también fue un reto. Son 16 años ya de la colonia vacacional y justamente la primera vez que la iniciamos estuvimos, obviamente, pocos niños, no sé si llegábamos a 20, incluidas las mamás en las que estaba yo, Cita también, y otros pequeños voluntarios que eran los hermanos de nuestros o primos o parientes cercanos de los mismos chicos y chicas con discapacidad. Pero decíamos, si nosotros como mamá, como mamás, sentimos y sabemos lo que es cuidar a una persona con discapacidad, también vamos a poder cuidar al resto. Y así fue, fueron acogidos con mucho cariño. También nos hemos ido profesionalizando, si bien la primera colonia fue pequeña, con miedos internos, esperando que no les pase nada, que no tengan ninguna crisis y si es que eso se presentara, saber qué hacer, ¿no es cierto? Pero con el paso del tiempo, pues yo creo que las mismas personas nosotros les atraíamos porque la gente nos veía cómo nos desenvolvíamos con nuestros hijos y los hijos de otras personas, ¿no es cierto? Y también los chicos ya voluntarios de las universidades o de otros lados o de otras asociaciones decían, o sea, apostamos por ustedes, les ayudamos a ustedes porque aparte del voluntariado también se necesita gestionar recursos porque no todos tenían la disponibilidad. Luego después fue creciendo con el tiempo, conseguimos recursos para el transporte, que es lo que más les gusta a los chicos porque a ellos les hay que servirles bien, tengan o no tengan discapacidad. Y si tienen discapacidad, mucho más. Entonces es el servicio puerta a puerta, de que se suban en su buseta, de que lleguen a los diferentes espacios y de que disfruten. Y sobre todo que los papás, hacíamos 3 semanas antes, ahora las hacemos únicamente 2 semanas, de que los papás estén tranquilos, de que los papás, entre comillas, vacacionen esos 15 días en las mañanas y de que estén seguros de que sus hijos están disfrutando. ¿Y cómo lo sabían? Porque llegaban y ya les daba mucha pena cuando se iba a acabar la colonia. Nosotros terminábamos muertas, exhaustas, porque ellos nos jalan mucha energía, son personas incansables, pero bueno, es parte del trabajo, digo yo, y era un cansancio que lo disfrutábamos. Una sonrisa de una persona con discapacidad es el mejor pago que uno puede conseguir, porque se te acercan, se te apegan.
muchos chicos no toleran que les toquen, pero a la final sí te dan la mano, sí te hacen contacto unos 3 segundos con la mirada y si te permiten que le des un beso o un abrazo, entonces eso para uno es muy, muy, muy lindo, es satisfactorio. Sí, entonces le había preguntado, yo entonces acabo de decir cuáles son los tips para mantener esa energía. Ella acaba de decir contagiarse de los demás, que me También, parece súper lindo, sí, ¿no? Ser altruista, el trabajo voluntario, ponerse en los zapatos de los otros, porque siendo mamás con discapacidad daban lo mejor para las personas con y sin discapacidad. Y algo súper interesante que me acaba de mencionar es la profesionalización. profesionalización, que significa que yo que quiero hacer este trabajo voluntario, yo me voy a enterar, voy a conocer y lo voy a hacer mejor. Y Claro. que a la final ese cansancio da una alegría que satisface no solo a mí, sino a las demás personas. ¿Cuál es lo más lindo y exitoso que ha vivido en este trabajo con las personas con discapacidad? Bueno, entre tantas personas con las que se ha podido trabajar y en lo que estoy realizando ahora, dentro del grupo de chicos y chicas, específicamente con discapacidad intelectual, que es en donde yo me desenvuelvo un poquito más, es el haber podido conseguir que un grupo de jóvenes, chicas y chicos mayores de 18 años, a quienes nosotros llamamos autogestores, puedan ser su propia voz. Es decir, que yo como Catalina ya no hablo por ellos, sino yo como Catalina estoy atrás de ellos diciéndoles, tú puedes, y yo no estoy aquí sentada en cámara, sino son ellos los que están hablando, los que están diciendo. Yo, como persona con discapacidad, quisiera que esto se haga de esta manera, que en la educación me pregunten esto, que en los gustos y preferencias que tenemos seamos tomados en cuenta. Entonces, esa es la lucha en la que yo estoy ahora, que se ha conseguido porque la estamos trabajando desde el año 2017. Ya Ya. tenemos un grupo de autogestores y autogestoras formados y seguimos con ese proyecto, que yo creo que es una de las mejores formas de poder sensibilizar a la ciudadanía y a los mismos papás que son primerizos y que ven un panorama así muy oscuro cuando les dan la noticia de que tienen un hijo con discapacidad. Yo decía, el tener un hijo con discapacidad no es igual a que te llegue la discapacidad después porque tu hijo se enfermó o que tuvo un accidente. Te cambia la vida, sí, pero es de manera diferente. La asimilación es diferente, pero también tienes a los chicos y chicas que te dicen, o sea, yo pasé por lo mismo, yo también tuve esas dificultades, pero también estoy aquí y también estoy aquí porque tuve una mamá, tuve un papá, tuve profesores, tuve terapia, tuve alguien al lado que me ayudó a salir. Se supone que la familia es en donde la persona se va a formar y de ellos, de alguna manera, esa familia va a apoyarle a que esa persona con discapacidad salga y obviamente mejore su calidad de vida, porque necesitamos que ellos sean siempre lo más independientes posibles. Hacia eso vamos. Esa es la lucha. Qué lindo, sí, eso me encanta porque hemos estado con diferentes personas que trabajan en el área de discapacidad y claro, el sueño es que ellos sean independientes, que hagan las cosas por sí mismos, pero que sean autónomos, que decidan por sí mismos. Significa que en la formación de personas, son adultos, son jóvenes los autogestores. Son ya, claro, tienen 18 años ya, que sería una de las características, que tengan procesos de lectoescritura. ¿Por qué? Porque Ya, necesitan ellos em, entender los contextos, entender lo que están leyendo, entender al igual que nosotros. Tal vez se demorarán un poco más, reciben ciertos apoyos de los facilitadores. También tuve una especialización como facilitador, entonces digo, la vida me ha ido se formando. va La vida, sí, la profesionalizando. vida me ha ido formando, me ha dado chance a que todo lo que yo me he formado lo pueda devolver, que no se quede conmigo. Qué lindo. Decimos que una mujer formada puede replicar a muchas más mujeres, hombres y a la sociedad y a la comunidad en general, cosa diferente que pasa en los varones, a veces se quedan con la información porque no la pueden eh, pasar o transmitir de la misma manera. Pero bueno. La idea es que mucha gente se beneficie de este programa y que salga, o sea, y que vean que sus hijos sí pueden. Yo digo que es cuestión también de apoyos. Muy poco se habla de esto.
pero digo por lo que me he podido formar en otros lados también, los diferentes tipos de apoyos que se le pueda dar a una persona, inclusive si tiene discapacidad intelectual muy grave, porque a pesar de que aparentemente no puedan comunicarse con nosotros con palabras, pero la manera en cómo se le ve la carita, si mueve el dedo, si mueve el piecito, si mueve el ojo, si mueve algo, ¿no es cierto? Uno ya entiende o ve la forma en la que se comunica porque dice, o sea, no quiero esta comida, no me gusta, ya cambia Claro, la tez de su cara. por Entonces, supuesto. encuentran formas de comunicarse. Alguien me decía, si tu hijo no habla y ya señala, porque él dejó de hablar, una de las otras características que tiene, habla sí, pero entiendo yo que tiene miedo porque cuando se escucha Claro, cómo habla, se queda callado. Y nosotros claro. también nos quedamos callados y es un gusto ver que habla, pero se asusta. Entonces decía, ¿cómo haces para entenderle que quiere cambiarse de ropa o que quiere tal zapato? Por ejemplo, le encanta la ropa nueva. Yo creo Ya, que el olor de la ropa nueva le encanta. Entonces, cuando nosotros le vamos a comprar ropa, cuando él quiere, accede, se pone las cosas, pero cuando no quiere o algún zapato que no le gustó, pues simple y sencillamente él hace puño, ¿no es cierto? Y dice no. Así no diga no, entonces ve las maneras de cómo hacerse entender. Si yo digo, hay un lenguaje corporativo en cada persona con discapacidad y que obviamente los papás son los primeros en notar eso y luego los profesionales. O sea, siempre vamos a necesitar de la ayuda de los profesionales para poder sacar adelante a nuestros hijos e hijas. Seguramente muchos papás quieren conocer cómo conectarse a este grupo de autogestores para conseguir lo mismo. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro, bueno, les dejo mi número. Sí, Yo por digo que es favor. el 1-800 Catalina Muy bien. 0995-961-038. Es un programa gratuito que lo tenemos como FEPADEM. La oficina principal está en la ciudad de Quito, en el edificio del CONADIS. Ahí funcionan todas las federaciones y una de Ya. ellas es FEPADEM, que atiende a lo que es discapacidad intelectual a nivel nacional. Entonces, estos programas son llevados a las filiales. Entonces, tenemos en Guayaquil, en el Azuay, aquí en la ciudad de Cuenca, son totalmente gratuitos y normalmente son los chicos que de alguna manera ya han salido de la parte escolar Ujú. y algunos otros que no han terminado su escolarización, pero que están por ahí y necesitan. Entonces, las puertas están abiertas. Estamos nosotros haciendo las reuniones con los autogestores. Me han facilitado, porque es más céntrico, las oficinas del CONADIS los días miércoles de 3 a 5. Ahí hacemos las reuniones con los chicos y chicas nuevas y también tenemos el grupo de autogestores que ya están formados, que ya han viajado conmigo, que ya se han Qué presentado, maravilloso. que ya han sido ponentes, entonces es una experiencia muy agradable. Como ustedes ven, todo este podcast nos permite recoger todas las experiencias maravillosas que hay en atención para las personas con discapacidad. Katy, otra de las cosas que me ha llamado la atención de usted es, porque hay líderes, ¿no? Hay líderes que son muy notorios, que hablamos mucho, que bailamos, pero el liderazgo de Catalina es diferente. Y es un liderazgo desde la sencillez y desde la entrega. Pareciera que no se nota, pero yo siempre le miro. Y creo que siempre hay que aprender de usted, ¿no? Porque no siempre le veo sobre la tarima cogiendo esto de que yo quiero hacer esto, pero es un trabajo de hormiga y es un trabajo persistente que para mí tiene que ser mencionado y que tiene mucho efecto, ¿no? Como formar parte de las redes, estar adelante con las personas con discapacidad intelectual, de trastorno del espectro autista y empoderar a estas personas autogestoras. ¿Cuál es el mensaje que usted nos daría a las personas en general, no solo a las personas con discapacidad, sino a esta sociedad para lograr que la protección de derechos de las personas con discapacidad sea más Segundo. efectiva? Bueno, yo siempre digo que las personas con discapacidad necesitan respeto, necesitan tiempo. Una vez que se consigue eso de la comunidad, las personas con discapacidad pueden desenvolverse con confianza. Obviamente, al igual que todos, vamos a cometer errores y yo siempre les digo a los chicos y chicas, el error es parte del aprender. No tengan miedo a equivocarse porque si no te equivocas haciendo algo, ¿cómo vas a saber cómo lo vas a solucionar? Entonces, el mensaje a los papás es que
se dejen apoyar, que dejen que sus hijos se equivoquen, que Qué dejen que sus lindo hijos mensaje. sufran un poquito, ¿no es cierto? Que se tensionen un poquito, porque eso hace que ellos piensen, que no les den las cosas tan fáciles, porque ellos se acostumbran y en cosas tan pequeñitas, desde el amarrarse los cordones, no puedo, no me enseñaron, no quiero y me pongo los zapatos fáciles. Desde el hecho de saber que sí pueden coger un bus, desde el hecho de saber que necesitan tener dinero porque ya son mayores de edad y necesitan y tienen necesidades al igual que el resto de sus hijos. Algunos dirán, la Katy está loca. No estoy loca porque yo lo Ajá. viví, porque yo lo hago con los chicos ahora, que son algunos más independientes que otros, pero entre ellos también se ayudan. Porque la característica en ellos es que hay que darles el tiempo, hay que darles la oportunidad para que puedan desenvolverse. No es fácil, no les voy a mentir. Obviamente no es fácil. Desde el mismo hecho que una mamá me diga, y ahora se va con Katy, pero ¿y si le pasa esto? Entonces me dan un montón de recomendaciones. Digo, muchas gracias, pero ellos también me pueden decir, ¿no es cierto? ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué sí puedo comer o qué no puedo comer? Entonces, con el grupo que estamos ahora, yo creo que el ver que se genera ese cambio hace que ellos también se sientan bien. Yo les decía a ustedes, no se molesten si es que cuando están conmigo en las clases o en este compartir, ellos les empiezan a protestar y dicen, bueno, yo no quiero la colada o yo no quiero esa parte del arroz porque es parte de lo que a mí también me gusta, porque no todo nos va a gustar. Digo, entonces ustedes también tengan un poquito de paciencia porque es un proceso en el que ellos se van a empezar también a revelar como todos sin faltar obviamente el respeto a ningún padre de familia, pero que les den también ese chance de que ellos puedan desenvolverse, de que digan las cosas, de que no tengan miedo a decir las cosas, que es uno de los frenos que tiene la discapacidad intelectual. Los chicos y chicas se quedan callados por temor. Entonces ellos también, digo yo, pueden equivocarse, tienen derecho a elegir lo que quieren ponerse, a elegir lo que quieren comer, a elegir si van o no a la fiesta con tal o cual ropa. Entonces, lo que pasa con nuestros hijos sin discapacidad, lo mismo tiene que pasar con nuestros hijos sin discapacidad. La diferencia sería el apoyo. Yo digo, hay apoyos intermitentes, hay apoyos generalizados, depende del tipo de apoyo que le tengamos que dar a la persona para que salga poco a poco. Qué linda. Hoy he aprendido mucho sobre usted, sobre cómo desarrollar la autonomía y la participación de los jóvenes o de las personas autogestoras. Quiero rescatar de lo último que acaba de decir, es que los padres debemos creer en los hijos con discapacidad y dejarles desarrollar incluso con sus tropiezos Mm. y con sus caídas, porque eso les hace más duros. Pero también, mientras usted decía, ay, Dios mío, yo estaba pensando, Dios mío, a mí siempre mi equipo me decía con Víctor Hugo, usted es muy sobreprotectora, Doc. Y cuando ellas me decían eso, yo ese rato me daba cuenta que era sobreprotectora y me Claro. paraba y le dejaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre se necesita este equipo de apoyo, como ustedes lo hacen, que nos dicen a los padres qué es lo que debemos y no debemos hacer y cómo constantemente acompañarnos con los consejos que nos acaba de decir. Querida Katy, como siempre, yo le doy muchas gracias, no solo por estar aquí, sino por estar cotidianamente en la vida de las personas con discapacidad y de sus familias. Con esto les presento a otra actora importante en la ciudad de Cuenca y nacional sobre en la protección de derechos de las personas con discapacidad. Gracias, Katy. Mi querida Lourdes, muchas gracias también por el espacio y cualquier cosa estoy a la orden. Una Sí, buena nos tarde. queda mucha tarea todavía. Gracias.